Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo encontró? Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Efesios 6, verso 10 en adelante. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El siguiente versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad con las regiones celestes. Verso 13 dice lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de la justicia. Verso 15: calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verso 16: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Verso 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El siguiente verso, un único verso que leemos, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en espíritu. Aleluya. Y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Voy a empezar por el versículo 1, a detenerme en este versículo que está muy lindo. Dice: pueden tomar asiento. El versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El verso 11 dice: vestido de toda la armadura de Dios. O sea que el cristiano, el creyente, tiene que estar vestido de toda la armadura de Dios. Porque ordenadamente nos muestra el versículo siguiente: dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verdaderamente el enemigo, Satanás, el diablo, al ser humano lo tienta todos los segundos, los minutos, los días, los años. A toda persona, sea la edad que tenga, porque sea mayor, joven, quiere verdaderamente que el ser humano no obedezca a Dios. Pero verdaderamente acá nos muestra, en esta carta de Efesios, nos muestra que tenemos que estar con toda la armadura de Dios. Porque verdaderamente el ser humano tiene que estar en obediencia a Dios. Van a haber verdaderamente luchas, pruebas, tentaciones, así como nos muestra la Biblia en Mateo 4, en Lucas 4, cómo tuvo el Señor Jesucristo, sufrió una tentación, pero verdaderamente Él pudo estar con la palabra, porque la palabra es una espada que cuando viene la tentación, el ser humano tiene que estar con la palabra de Dios. Porque verdaderamente dice la Biblia, nos muestra en San Juan 10, verso 10, que el diablo vino para matar, robar y destruir. Mas Jesús vino para dar al ser humano vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. O sea, el diablo quiere al ser humano robar la bendición, robar el gozo, robar la fe, robar la alegría, robar la salvación. Y por eso verdaderamente tenemos que estar en obediencia a Dios. Dice la Biblia, velar y orar para no entrar en tentación. Está orando en todo tiempo, orando de día, de noche, de tarde, porque verdaderamente el diablo no descansa. Dice la Biblia que el diablo quiere que el ser humano no lo obedezca, pero verdaderamente tenemos que estar en obediencia a Dios. Saber que hay un Dios que quiere que el ser humano ande en sus caminos. Dice la Biblia que ancho, espacioso el camino que lleva al ser humano a la perdición, y angosto el camino que lleva a la vida. Por eso Dios da al ser humano elegir qué camino seguir, qué camino poder decidir elegir. Dice el verso siguiente, el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra regiones celestes. Dice:
contra los que gobernaban las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de regiones celestes. Verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo. Verdaderamente, el día malo significa el día que el ser humano anda con aflicción, con lucha. No vemos en la Biblia, en el libro de Job, que Job tuvo un día malo. Él tenía muchas posesiones, tenía muchos hijos y un día sufrió algo malo en su vida. Perdió los hijos, perdió todo lo que tenía, y él lo que no perdió nunca es la fe. Nos vemos en la Biblia que estaba el apóstol Pablo, va a la cárcel con Silas, y ese momento al estar en la cárcel no pierde la fe, está alabando a Dios, está adorando a Dios. Así el ser humano, cuando tiene luchas, tiene pruebas, no tiene que perder la fe. La fe, dice la palabra de Dios que la fe sin obras es fe muerta. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la palabra que puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero verdaderamente el ser humano a veces pone la mirada en el hombre, no en Dios. El hombre puede fallar, mas Dios no falla. Dios dice la palabra que Dios no hace excepción de persona. No, Dios no tiene verdaderamente, todos somos iguales delante de Dios. Todo ser humano es igual delante de Dios. Sea alto, flaco, blanco, morocho, todos somos delante de Dios iguales. Por eso Dios nos ama y en su amor eterno ama a cada persona por igual. Por eso dice la palabra en el día malo. También tuvo día malo Pedro. También Pedro fue a la cárcel y seguía perseverando, orando a Dios, seguía con esa fe incomparable. Ahora nos muestra la palabra de Dios. El siguiente verso nos dice, el verso siguiente. El verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Verdaderamente en este verso nos muestra estar firmes. Significa estar en obediencia ante Dios. Dice la palabra que Jesucristo fue obediente, y obediente hasta la muerte. Y Él es ejemplo para el ser humano. Porque verdaderamente toda persona tiene defectos, mas Jesús no tiene defectos. Él verdaderamente es perfecto. Y Él quiere que el ser humano tenga la mente de Él. Dice la Biblia, nos muestra en un versículo: hay que tener la mente de Cristo, no una mente pecaminosa. Orar y orar. Seguir esperando la venida de Cristo. Como Jesús, dice la Biblia en unos versículos, que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Así verdaderamente, si el ser humano anda en santidad, la palabra santo significa apartado para Dios, consagrado para el Todopoderoso. Verdaderamente una vida sin Dios es una vida muy vacía. Ese vacío hay que llenarlo con la palabra de Dios, orando, clamando. Dios oye. Cuando el ser humano oye, cuando el ser humano realmente ora a Dios, Dios oye desde los cielos. Dice la palabra en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Dios responde al ser humano. Y el ser humano verdaderamente, cuando oye la voz de Dios, oye su voz y verdaderamente se va transformando. Dice la palabra, nos muestra en el siguiente verso, verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de la justicia. Verso 15: calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos del maligno. Verdaderamente, como dije al principio, el maligno, Satanás, el diablo, no descansa. Quiere verdaderamente que el ser humano caiga. Pero verdaderamente cuando el ser humano cae, puede levantarse. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo y se levanta. Por eso es muy importante estar en obediencia al Todopoderoso. Toda la Biblia se resume en: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y Él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos de Dios nos muestran la clave para llegar al cielo. Por eso está en el ser humano en obedecerlo o no obedecerlo, seguirlo o no seguirlo. Verdaderamente el cristiano tiene que saber
de que el camino van a venir pruebas, luchas. Dice la palabra, nos muestra un verso muy conocido de la Biblia en San Juan 16, verso 33. En el mundo van a recibir luchas, pruebas, pero hay que confiar en Jesucristo, en Él hay que confiar. Por eso verdaderamente es muy importante confiar en Dios, creer en Dios, obedecer a Dios, seguir sus mandamientos, sus pisadas. Nos muestra la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar toda tentación que viene el tentador, es el diablo. Así como el diablo tentó a Eva en el huerto del Edén, así verdaderamente el diablo quiere tentar a cada persona en todo lugar, con pensamientos, con acciones malas que no agradan a Dios. Por eso verdaderamente es muy importante tener toda la armadura de Dios, la palabra de Dios, el escudo de la fe, el yelmo de salvación. Por eso verdaderamente Dios, su palabra la manda por todos lugares para que el ser humano lo escuche. Dice la Biblia que la fe viene por el oír palabra de Dios. Ahora el verso siguiente dice, el verso 17, dice lo siguiente: y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es poderosa. Nos dice en un verso muy conocido en Hebreos, capítulo 4, verso 2, pues la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que entra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Conocí mucha gente que tiene muchos testimonios que eran gente muy inicua, muy mala, que no estaba en el camino de Dios, pero por esta palabra fue cambiada. Un pasaje de la Biblia nos muestra en Hechos 9, donde muestra que tuvo un encuentro con Jesucristo, el apóstol San Pablo. Cuando tuvo un encuentro con Cristo, él cambia. Él mismo escribe en 2 Corintios 5:17, él escribe: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. Esta palabra dice que la palabra de Dios es espada, y ella verdaderamente puede cambiar al ser humano, puede transformar su mente, su corazón, su alma. Como vemos en el noticiero, va aumentando la maldad en este mundo. Pero es muy importante tener toda la memoria de Dios para estar firme ante cuando venga Cristo, firme ante las acechanzas del diablo. No se puede jugar con el pecado, dice la Biblia. O somos de Dios o no somos, dice la palabra. Aleluya. No podemos servir a dos señores, dice la palabra de Dios. Amaremos a uno o aborreceremos a otro. Por eso es muy importante saber, como también en Hebreos 12:14 dice la palabra: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie va a ver a Dios. Hay que seguir la paz con todos, amar al prójimo, tener paz con todos, pero sobre todo, dice la palabra de Dios, hay que vivir en santidad. Quizás algo muy imposible será, pero no es imposible, se puede. Muchos siervos de Dios nos muestran la palabra de Dios como estuvieron así en santidad, como Daniel, como José. Tuvo una tentación muy grande, pero él pudo esa tentación resistirlo. La esposa de Potifar lo tentaba muchas veces, y él verdaderamente pudo resistir a la tentación, porque sabía que había un Dios grande que lo estaba verdaderamente viendo, porque Dios ve. Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, omnisapiente. Dios ve todos los caminos de todas las personas. Por eso Dios conoce los corazones de cada persona, los pensamientos de cada persona. Por eso sabía José, que Dios lo estaba viendo, y él verdaderamente sabía de que lo mejor era agradar a Dios antes que a la tentación que estaba sufriendo en ese momento. Por eso así tiene que el ser humano darse cuenta que lo primero en este mundo es obedecer a Dios, obedecer al Todopoderoso, porque la vida sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia no hay bendición. Por eso tenemos que estar firmes, como dice la Biblia, el apóstol San Pablo decía: prosigo a la meta, al llamamiento del Supremo. Él sabía que había una meta,
Antes de morir, el apóstol San Pablo dijo: Él peleaba la buena batalla. Verdaderamente sabía que había una corona en la vida, la cual le da a las personas que viven en justicia, en rectitud, con un corazón limpio. Dice la palabra, nos muestra claramente cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. La pregunta es si el ser humano está amando a Dios o está amando los deleites de este mundo. Porque realmente van a venir tentaciones, más cuando el ser humano es joven, vienen tentaciones y verdaderamente está en uno obedecer a Dios o no obedecerlo. Verdaderamente Dios no obliga a nadie, Dios no hizo robots programados para poder seguirlo, sino que Dios nos da el libre albedrío, la libre decisión de elegir su camino o no elegirlo. Verdaderamente dice la Biblia que los valientes arrebatan al reino de los cielos. Los valientes es aquel que le dice no al pecado, no a lo malo. Esa es la palabra que la paga, el salario del pecado y la muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. Ese regalo. Por eso verdaderamente tenemos que andar fijándonos en obedecer a Dios. Dice la palabra en una de las cartas del apóstol San Pablo, nos muestra que tenemos que estar verdaderamente nuestra salvación, cuidarla con temor y temblor. Por eso dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios. Porque es muy importante, dice la Biblia, nos muestra en Eclesiastés también. Eclesiastés 12:14 nos muestra claramente la palabra que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, obedece los mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre es temer a Dios, obedecer sus mandamientos, su palabra. Está para que el ser humano la guarde en su corazón, en su mente. Que realmente cuando venga una tentación, el ser humano tiene que pensar que más importante es agradar a Dios antes que agradar a la tentación. Porque verdaderamente dice la palabra que la obediencia es muy importante. Así que, estimado oyente, dice la palabra en el siguiente verso, nos muestra, siguiente. Dice la palabra también en el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es muy importante orar, como dije al principio, orar, porque el ser humano cuando ora tiene comunión con Dios. Cuando ora está comunicado con Dios. Orar en las mañanas, como dije, en las tardes, en las noches, de rodillas, porque Dios realmente escucha la oración del ser humano, oye su oración y Dios responde. Es un Dios, no es un Dios sordo. A veces uno piensa, Dios no me responde, Dios no escucha. Dios es un Dios que responde, un Dios que escucha y un Dios que soluciona todos los problemas. Para Dios no hay nada imposible. Lo que es para el hombre imposible, para Dios es posible. Él es un Dios todopoderoso, todopoderoso. Verdaderamente Dios quiere que el ser humano ande en obediencia, ande firme, ande con fe, ande con mucha obediencia ante Él. Dice la palabra, nos muestra lo siguiente, mismo verso. Dice, y velando con ello con toda perseverancia. Es muy importante esta palabra, perseverancia, perseverar. Hay muchas personas que conocí que estuvieron en el camino de Dios y se apartaron. No perseveraron hasta el fin. Es muy importante perseverar, 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 aunque vengan luchas, pruebas, tentaciones, estar perseverando, porque verdaderamente dice la palabra de Dios, perseverar, nos muestra la palabra, la perseverancia, seguir el camino de Dios. Pero cuando uno sigue el camino de Dios, Dios ve el esfuerzo de cada siervo suyo, porque el ser humano cuando está en obediencia a Dios, Dios está viendo. Dios ve todo. Dios ve todo como el ser humano se esfuerza, anda perseverando, orando, clamando, que vengan luchas, pruebas. Hay un Dios que suple y que bendice. La perseverancia es muy importante. Dice la palabra de Dios, nos muestra en la Biblia cómo estaba el rey Salomón. Estuvo con Dios, pero no perseveró porque se apartó. Su corazón dejó de estar en el camino de Dios. Nos muestra la Biblia también que el rey Saúl también le pasó lo mismo, estuvo en el camino de Dios y después se apartó.
Así de muchas personas, aparte de la Biblia, también hay muchas personas en este mundo que les pasa lo mismo. Perseverancia es muy importante, perseverar en el camino de Cristo. A veces van a venir luchas, como dije, pruebas, tentaciones, todo lo malo. Pueden perder a un robo, también le pueden robar el auto, muchas cosas, celular, o una enfermedad también. Pero nunca hay que perder la fe en Dios, porque esa fe Dios ve. Dice la Biblia en una carta, creo que está en Mateo, dice la palabra de Dios: si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres esta montaña, muévete y se moverá. Hay que tener fe, estimado oyente, de cada persona, porque verdaderamente Dios, su palabra lo dice, porque se cumple. Perseverancia y súplica por todos los santos. Verdaderamente todas estas armas, dice la palabra de Dios, que hay que tenerlas todas y estar firmes, porque verdaderamente dice la palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios. Hay una recompensa en los cielos para aquellos que andan en obediencia ante el Todopoderoso. Una recompensa es estar con Dios arriba en los cielos. Dios no falla, Dios no cambia. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13, creo que dice la palabra de Dios, que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia, Él no cambia. Él quiere que el ser humano se acerque a su palabra. Dice la palabra de Dios que estas son las armaduras de Dios. Son las armaduras para que el ser humano piense en su salvación. Es lo más importante, la salvación del ser humano, para que sea salvo de todo lo malo que viene en este mundo. Porque verdaderamente Jesucristo nos advirtió que Él viene como ladrón en la noche, y viene verdaderamente para buscar a los cristianos, a los siervos de Dios, sin mancha, sin arruga. Y Él verdaderamente quiere lo mejor. Por eso entrega su palabra a toda persona, para que el ser humano se acerque. Así como pasó a los siervos de Dios, que nos muestra la palabra de Dios, que tuvo una tentación. El rey David fue tentado y fue profeta Natán a advertir su pecado, que estaba mal delante de Dios. Y él se arrepintió y lloró. Y volvió a estar con Dios. Ese es lo bueno, que el ser humano, cuando verdaderamente está en perseverancia y se aparta y después vuelve, Dios verdaderamente ve arrepentimiento. Dice la Biblia: arrepentidos y convertidos. Él se arrepintió y se convirtió. Era cristiano, o sea, estaba con Dios, pero verdaderamente se apartó al pecar con Betsabé. Pero realmente vemos en la Biblia como el profeta Natán va y le amonesta, o sea, va y le dice su pecado, porque, y bueno, él se arrepiente, deja lo malo. Pero realmente todo pecado trae una consecuencia mala, todo pecado trae una consecuencia desagradable. Por eso es muy importante estar firme en el camino de Dios, no descuidarse, no resbalar, y si resbaló, si se cayó, volver a Dios. Dice la Biblia: volveos a mí y yo volveré a vosotros, dice la palabra de Dios. Él verdaderamente es un Dios bueno, bondadoso y grande en misericordia. La misericordia de Dios se renueva cada mañana, dice la palabra de Dios. Por su misericordia no hemos sido consumidos, dice la palabra de Dios. Hoy el ser humano está acá en este momento por la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Ahora nos muestra la palabra: esforzarse significa estar en obediencia. Cuesta el camino de Dios, cuesta. Es un camino de valientes, pero verdaderamente si sabemos verdaderamente obedecer a Dios, que está con estas armaduras, que dice la palabra, va a ser mucho más fácil. Pero verdaderamente hay que saber que viene una recompensa. Dios es un Dios bondadoso que no miente. Él no miente. Él es un Dios que da sus mandamientos para que el ser humano se dé cuenta cuál es el camino correcto, cuál es el camino que le agrada a Él. Dice la palabra de Dios, nos muestra en Romanos también, nos muestra en 1 Timoteo, que Dios conoce a los suyos, y apártese, sepárese de toda iniquidad todo aquel que mencione el nombre de Dios. Eso quiere Dios que el ser humano haga. Dios quiere que el ser humano se aparte de toda iniquidad, de todo lo malo. A veces van a venir luchas, pruebas, como dije,
pero verdaderamente sabemos que hay un Dios poderoso. Nos dice la Biblia, también nos muestra en Isaías 9:5, que Jesús es Padre eterno, Dios poderoso, consejero, admirable, príncipe de paz. Verdaderamente cuando estamos con Cristo estamos con paz. Dice la palabra, no hay paz para el impío. Dice la palabra que Él da paz a cada persona, a cada ser humano. Esa paz que solamente Él la puede manifestar a cada ser humano. Verdaderamente dice la palabra de Dios, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Por eso si conocemos este Evangelio, si conocemos este libro que es la Biblia tan maravilloso que es la palabra de Dios, hay que transmitir a cada persona este mensaje, a un compañero de trabajo, de la escuela, o a personas del barrio, este mensaje que es la palabra de Dios, que puede cambiar. A veces cuesta transmitir este mensaje a cada persona, pero hay que transmitirlo. Ir, dice la palabra de Dios, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Al que creyere fuera bautizado, mas el no creyere será condenado. Por eso es muy importante estar transmitiendo este mensaje, porque este mensaje puede salvar a cada persona. Este mensaje puede transformar al pecador de una persona inicua a una persona que pueda ser un gran siervo de Dios, como pasó con el apóstol San Pablo, que ya dije, y muchas personas más que Dios puede transformar en este mundo. Porque no hay persona debajo de los cielos que Dios no pueda cambiar. No hay persona debajo de los cielos que Dios no pueda transformar. Dios transforma corazones, Dios transforma mentes, transforma vidas. Y solamente Él puede dar vida y vida en abundancia. Esa es la palabra de Dios. Él es fiel, Él es bondadoso, Él es el que puede transformar. Por eso ya en este versículo nos muestra todas las armas que tenemos que estar teniendo. Y si para unos jóvenes que están en este lugar, hay un versículo muy lindo en la Biblia que nos muestra en Eclesiastés 12, verso 1. Dice la palabra, acuérdate, joven, de tu Creador, antes que vengan los días malos y te preguntes, no tengo contentamiento, no tengo alegría. Contentamiento, la alegría, la felicidad, el gozo, solamente lo da la palabra de Dios. Está en obediencia. Uno cuando está en obediencia a Dios, tiene gozo, tiene paz, tiene alegría, tiene salvación, está contento porque está sirviendo a un Dios poderoso que le puede dar salvación. Cuando uno anda sin Cristo, anda vacío, anda frío, anda muy vacío. Pero ese vacío lo llena con la palabra de Dios. Dice la palabra que nos muestra que el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Verdaderamente dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad es Cristo. Esa verdad liberta a cada persona. Nos muestra la Biblia que, pocas palabras nos muestra ese versículo de que el ser humano cuando anda sin Cristo anda como un títere del pecado, como una marioneta del pecado, que el diablo le anda llevando de acá para allá. Por eso vemos en los noticieros cómo se ven muchos robos, muchos homicidios, porque verdaderamente el diablo cega la mente de las personas y hace que el ser humano ande en caminos que no agradan a Dios. Y Dios realmente quiere que el ser humano ande en obediencia, obedeciendo a Dios, clamando a Dios, orando a Dios. Aunque vengan luchas, pruebas, tentaciones, hay que seguir perseverando. Como dice este versículo, la perseverancia es muy importante. La perseverancia, seguir perseverando en el camino, seguir. Y realmente va a venir el momento que venga Cristo y vamos a estar en la presencia del Señor. Porque verdaderamente Cristo nos falla y Él nos dio su palabra para que el ser humano siga sus mandamientos, siga sus pisadas, siga el camino recto, no apartarse ni izquierda ni derecha. Porque verdaderamente cuando el ser humano se aparta es mucho peor como era antes cuando estaba en el mundo. Verdaderamente dice la palabra de Dios que el diablo no juega. Dice, como dije al principio en San Juan 10, verso 10, dice la Biblia que el diablo vino para matar, robar y destruir. Destruir la vida espiritual del ser humano y matar su comunión con Dios.
pero realmente el ser humano tiene que darse cuenta que el pecado trae consecuencias. Nos muestra la palabra en Gálatas 6, nos muestra la palabra de Dios: no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne va a ser corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu va a ser vida eterna. Por eso hay que darse cuenta, que examinarse uno mismo, cómo anda su comunión con Dios, cómo anda sus caminos delante del Todopoderoso. Uno a veces quiere estar en desobediencia a Dios y pensar de que Dios no mira, pero Dios mira todos los caminos del ser humano. Dice la palabra de Dios en Proverbios 15, que los ojos de Dios están en todo lugar. Proverbios 15, verso 3. Y los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios mira todo. Todo ser humano mira a Dios. Por eso es muy importante estar cuidando su salvación, como dice el apóstol San Pablo, con temor y temblor. Porque verdaderamente, así como Dios es bueno, es un Dios bondadoso, es un Dios misericordioso, es un Dios santo, un Dios justo, un Dios recto, así también darnos cuenta que Dios es fuego consumidor y no hará por inocente al que es culpable. Por eso, verdaderamente hay que darse cuenta que sin Dios estamos vacíos, perdidos, estamos verdaderamente con una mente que no agrada a Dios. Pero nos muestra la palabra. Esta palabra es muy importante porque nos muestra la Biblia que Jesús también nos dijo esta palabra. Jesús dijo claramente: escudriñar las Escrituras, porque ellas dan vida eterna y dan testimonio de Cristo. Escudriñar significa estudiar la Biblia, meditar en su palabra. Cada palabra de la Biblia es muy importante. Estar meditando los versículos de la Biblia, los capítulos, seguir escudriñando toda la palabra de Dios. Porque esta palabra va a transformar a cada persona y a uno mismo. A veces uno lee un versículo, lo lee de vuelta, y es alimento para el alma del ser humano. Dice la palabra, también nos muestra, Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Así como la comida, estimado oyente, de cada persona es buena para el estómago, así la palabra de Dios es buena para llenar el alma y el corazón de todo ser humano, de toda persona, sea joven, sea mayor, sea anciano, toda persona. Esta palabra transforma vidas, transforma corazones, transforma mentes. Es muy importante que el ser humano ande leyendo la palabra de Dios, meditando en sus versículos bíblicos, que solamente estos pueden transformar la vida de cada persona. El apóstol San Pablo fue transformado y escribió casi todo el Nuevo Testamento. Un siervo muy usado por Dios fue. Eran siervos que no les importaba ser mártires, creyendo en el Dios Todopoderoso. Fue mártir Pablo, fue mártir Pedro y muchos más en la Biblia nos muestra. Pero solamente esa fe él sostenía, la fe de Cristo. Sabían de que había un Cristo poderoso que le esperaba en los cielos para dar la corona de la vida, a cual da a los que le aman. Dice la palabra en San Juan 14:15, dice la palabra de Dios, nos muestra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dice Cristo. O sea, los mandamientos de Dios son los que están acá en la palabra. El que ama a Dios, aquel que guarda sus mandamientos, que le obedece a Dios, que obedece su palabra. Eso significa amar a Dios. Nunca nadie puede decir: yo amo a Dios, y anda en un camino que no agrada a Dios. Significa amar a Dios, significa obedecerlo, seguirlo, honrarlo. Dice la palabra de Dios, nos muestra en 1 Samuel que Dios honra a los que le honran. Si el ser humano verdaderamente honra a Dios, Dios lo va a honrar. Por eso Dios realmente quiere que lo honremos, que lo clamemos, que lo sigamos, que lo busquemos. Dice la Biblia: buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Si buscamos realmente primero a Dios, Dios realmente va a añadir bendiciones a cada persona. Primero Dios, después las otras cosas. Porque realmente Dios ve la necesidad de cada persona, pero realmente Dios tiene que ver la obediencia de cada persona, de cada ser humano. Si anda perseverando, como dice este versículo, perseverando, si anda con toda la armonía de Dios,
se anda orando, se anda clamando, se anda buscando su presencia de mañana, de tarde y noche, siguiendo el camino de Dios. El camino es para valientes, como dije. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos, más los valientes sí van a heredar el camino de los cielos. Por eso es muy importante seguir a Dios, buscarlo. En este mundo, como dice la palabra de Dios, Jesús dijo, van a tener tentaciones, pero Jesús quiere que confiemos en Él. Confiar va más allá de creer. Por ahí, dice la palabra de Dios, nos muestra, hay que seguirlo, buscarlo, clamarlo, y así. Dice la palabra de Dios lo siguiente, hay que tener toda la memoria de Dios para estar firme y seguir en su camino. Así que muchas gracias, fue la reflexión que tenía para este día de vigilia. Muchas gracias por haber escuchado. Voy a invitar a que se pongan de pie, vamos a estar orando a Dios en este momento. Aleluya, gloria a Dios.